Aunque cuestionado, el operativo del gobierno de la Ciudad de México y el Cinturón de Paz sirvió para contener los actos vandálicos realizados durante la marcha de este 2 de octubre. Por primera vez en la historia, el gobierno de la Ciudad de México propuso crear un cinturón de paz conformado por funcionarios públicos que participen de manera voluntaria para evitar disturbios durante la marcha del 2 de octubre. El plan original fue el siguiente. Al frente viajaba un vehículo de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Los manifestantes caminaban al centro de la vialidad, escoltados por los costados por el cinturón de paz. En la extrema orilla caminaron policías desarmados, quienes tuvieron la orden de actuar encapsulando a los vándalos solo cuando sea necesario. Ayer te traje este video sobre los preparativos del gobierno ante la manifestación por el 2 de octubre, por si quieres saber más detalles de cómo se estuvieron preparando las autoridades para esta marcha en memoria de la matanza del Tlatelolco de 1968. Tomó a la autoridad como referencias anteriores manifestaciones en donde hubo presencia de estos grupos vandálicos que se autodenominan anarquistas, pero que en realidad carecen de esta ideología detrás y son prácticamente grupos que acuden a hacer tal cual pintas, a destruir mobiliario, a destruir también para pintar edificios y destruir vidrios, por ejemplo, o puertas. En la marcha del 16 de agosto, que fue una marcha en la Ciudad de México en contra de la violencia, en contra de las mujeres, hubo daños a monumentos históricos, daños a mobiliario urbano. Por ejemplo, se calculó daño a instalaciones del Metrobús por 1 millón de pesos y del metro por medio millón de pesos. En la manifestación por Ayotzinapa ocurrido la semana pasada, el 26 de septiembre, fueron contabilizados más de 60 inmuebles dañados por estos grupos vandálicos. Ante estas protestas, inmediatamente se activaron campañas de crítica por parte de la oposición hacia el gobierno federal por no haber emprendido acciones de contención, por no haber detenido a nadie y por los daños provocados precisamente por estas protestas. El dilema entonces estuvo en el gobierno de la Ciudad de México principalmente, que es el escenario de estas manifestaciones, que fue o actuar como pedía la oposición, con esa mano dura que estaba exigiendo y mediante el uso de la fuerza, o buscar otra alternativa. En el caso de los anarquistas, los autodenominados anarquistas, los grupos vandálicos, quedaron evidenciados por llevar consignas en las marchas anteriores que estaban fuera de lugar, consignas que no correspondían con el momento relacionado con el caso de la violencia en contra de las mujeres, no porque no haya violencia en contra de las mujeres, sino las consignas que ellos llevaban no coincidían con, en muchas ocasiones, las consignas que llevaban las mujeres que se estaban manifestando legítimamente. O en el caso de Ayotzinapa, pedían cosas que en realidad ya no están ocurriendo, que el gobierno ya no está tomando en consideración en las investigaciones por el caso de Ayotzinapa. Además, diversas investigaciones periodísticas revelaron que estos grupos estaban perfectamente organizados y que tenían sitios de reunión y que incluso después de estas manifestaciones y de los actos vandálicos se reunían en ciertos puntos para festejar. A la par, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de cuestionar las demandas de estos grupos vandálicos, consideró que no eran en realidad legítimas, que dudó del que se trataran de grupos anarquistas, y en todo este contexto era ya previsible para las autoridades que en esta marcha del 2 de octubre las cosas se iban a poner todavía peor por parte de estos grupos. Por lo tanto, el gobierno, las autoridades tuvieron un reto: disminuir el número de daños en la manifestación del 2 de octubre, evitar lesionados, evitar que al hacer estas acciones haya persecución de manifestantes, que se interprete como actos de represión a la expresión, a la libre expresión, y de hacer detenciones solo de ser necesario, sin tampoco que se le acuse a la autoridad de estar en contra de los derechos humanos. De acuerdo con trabajos de inteligencia que llegaron a los policías capitalinos, a los policías de la Ciudad de México, se detectó por parte del gobierno que estos manifestantes estaban entrenados y que están patrocinados, y que
conforme han venido avanzando las manifestaciones, también ha venido escalando el nivel de violencia con el que se están manifestando. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Horta, dijo hace unas horas que ya tenían identificados a los grupos de choque, sabían quiénes eran y cuántos eran, aunque no quiso revelar más detalles de ello. En respuesta a este reto fue la creación del Cinturón de Paz. Este cinturón, conformado por servidores públicos que participaron de manera voluntaria, según dijeron las autoridades, y que sirvieron para dividir a los manifestantes de la policía, para que no se facilitara precisamente el choque entre estos dos grupos. Y por otro lado, incluyó una activa participación de la Comisión de Derechos Humanos por parte de la Ciudad de México, con el objetivo de estar atentos de los límites de la autoridad y también de los manifestantes. Esto fue parte del plan. Hubo los que formaron parte del Cinturón de Paz recibieron playeras blancas con la leyenda 2 de octubre, también que decía Cinturón de Paz. Diputados de Morena de la Ciudad de México se sumaron a este Cinturón de Paz, incluso se encargaron de llevar gente para que engrosen esta fila, y por parte de las fuerzas de seguridad se fueron desplegados 2.500 policías en la zona centro de la Ciudad de México, por donde iba a pasar el contingente y esperaban que hubiera este tipo de actos vandálicos, con 380 vehículos, así como 37 paramédicos con 13 ambulancias. Ya todo estaba listo para que inicie esta manifestación. Horas antes del inicio de la marcha, tuvimos al comité del 68 enviando un mensaje: marchar en paz. Nada de violencia. Se deslindaron completamente de esos grupos vandálicos que hasta el mismo comité del 68 ya podía adivinar que iban a estar presentes. La marcha fue convocada para partir de Tlatelolco hacia el Zócalo. Y de hecho, estudiantes que legítimamente participaron en la marcha se trasladaron en autobuses a Tlatelolco, porque allí fue el punto de reunión, el punto de partida. Mientras esto estaba ocurriendo, aparecieron los primeros encapuchados en Periférico Sur, un lugar muy lejano de Tlatelolco, que nada tiene que ver este sitio con la zona de la manifestación. Pusieron llantas en Periférico Sur en un sentido, las quemaron, impidieron el tránsito y bueno, después se retiraron de allí. Ya iban encapuchados, listos para los actos vandálicos, dirigiéndose ya hacia el centro y hacia la zona de la manifestación. Policías finalmente retiraron las llantas que estaban prendidas y la circulación avanzó ya normalmente, la circulación vehicular. Pero ya se podía ver la actitud y la presencia de estos grupos vandálicos. Posteriormente, ya en Palacio Nacional reforzaron la seguridad con la presencia de policía militar, con cascos, con escudos, para evitar cualquier acto de daño, principalmente a las puertas, que es uno de los objetivos que se han fijado los grupos vandálicos en las manifestaciones anteriores. Y decidieron finalmente ya no poner esas puertas metálicas que tenían listas en Palacio Nacional, pero que se quedaron guardadas. Las reemplazaron por elementos de la policía militar. La manifestación, la legítima, empezó a avanzar de Tlatelolco con destino al Zócalo. De hecho, el recorrido fue sin ningún contratiempo para ellos. Los organizadores calcularon que eran alrededor de 22,000 personas las que marcharon. Los grupos de anarquistas, pseudoanarquistas, los grupos de vándalos, de encapuchados, se sumaron a este contingente. Eran evidentemente identificables, iban encapuchados, aunque en ocasiones se separaban del grupo, se iban en bloque, o a veces trataban de mezclarse entre los demás manifestantes. A las 5 de la tarde llegaron los encapuchados a la altura de Palacio Nacional y fue ahí cuando se endurecieron los disturbios. Lanzaron petardos, lanzaron piedras, lanzaron bombas molotov,
fueron vistos y reportados a la policía capitalina mujeres que llevaban pistolas rellenas de gasolina, incluso iban echando lumbre, y hubo un cuetón a la altura de Bellas Artes que, como era obvio, pues disolvió el cinturón de paz. Recordemos que el cinturón de paz no tiene la indicación de reemplazar los trabajos de la policía. Al verse en peligro se disuelve el cinturón de paz y es allí en donde aumentan los disturbios, en donde empiezan a rayonear, empiezan a romper algunos anuncios que se encontraban en la zona de Bellas Artes y de Eje Central. La policía no intervino en ese punto y el colectivo Marabunta permaneció con su labor de resguardo. Ahí se abre una gran incógnita. Ese colectivo Marabunta, de parte de quién, lo cierto es que hizo una labor loable, una labor extraordinaria al mantenerse al pie del cañón. Llevaban cascos, llevaban ropa roja, iban preparados para ello, parecían ser ciudadanos como cualquiera de nosotros, aunque lo cierto es que se mostró una disciplina y una organización fuera de lo común. Pero estuvieron en todo momento presentes principalmente en los actos vandálicos. El colectivo Marabunta se mantuvo con el resguardo. Posteriormente el contingente de vándalos avanzó hacia el Zócalo, ya estamos hablando de un tramo, aproximadamente 1 kilómetro, que es para llegar al Zócalo en línea recta. Y hubo posteriormente, los disturbios continuaron durante ese trayecto, pintaban los vándalos las cámaras de los medios de comunicación para que ya no pudieran seguir grabando o fotografiando, pintaban las playeras de las personas que conformaban el cinturón de paz, y hubo un punto a la altura de Isabel la Católica en donde empezaron a lanzar una serie de petardos y fue allí cuando los policías intervinieron, encapsulándolos. Los policías llevaban equipo antimotín, llevaban escudos, llevaban cascos y se encargaron de precisamente rodearlos, de encapsularlos. El colectivo Marabunta tampoco abandonó su posición, es más, hubo un momento en donde estaban los policías encapsulando a los encapuchados y entre los encapuchados y los policías estaba el colectivo Marabunta. Algunos de los encapuchados alcanzaron a huir y en su huida se iban quitando sus capuchas, todo para evitar ser identificados como encapuchados, aunque identificados pues, sí por el rostro. Y otros fueron neutralizados allí en el lugar. No hubo ningún detenido. El punto fue de quitarles los ánimos de hacer estos actos vandálicos y posteriormente ya los dejaron ir. Ya en el Zócalo llegaron los manifestantes legítimos y fueron recibidos con una orquesta sinfónica. Allí ya subieron al templete, expresaron sus exigencias de justicia y también justicia para Ayotzinapa. En el mismo Zócalo llegaron también los grupos de vándalos, pero ya no se acercaron al Palacio Nacional y ya no intentaron, como lo habían hecho en las manifestaciones anteriores, quemar las puertas de acceso de este inmueble. El balance de toda esta manifestación, según policías, de manera preliminar hubo 7 detenidos, pero hubo ya una versión oficial por parte del subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Félix Arturo Medina Padilla, que asegura que no hubo ni un solo detenido por esta manifestación, pero reconoció que hay 2 estudiantes desaparecidos. Los identificó como Jorge Iglesias y Brandon Martínez, estudiantes de la Preparatoria 2 de la UNAM, que fueron encapsulados según testigos que los vieron por última vez. Están obviamente investigando este tema y el mismo subsecretario de Gobierno dijo que está pendiente la actualización de estas cifras. También fue reportado un policía detenido, no por el subsecretario de Gobierno, pero sí por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un policía de investigación que le robó presuntamente un celular a una mujer que formaba parte del colectivo Marabunta. Y ya está investigando la Comisión de Derechos Humanos este caso. También informó de la existencia de 5 lesionados, uno del cinturón de paz, un manifestante alcanzado por un cuetón de esos que formaban parte de la marcha legítima por Tlatelolco,
Un encapuchado por una caída, un encapuchado lesionado por los vidrios de los destrozos que provocó y otro también lesionado por un petardo. Ojo, esta información es preliminar y va a ir fluyendo a lo largo de las próximas horas, no nada más minutos. En medio de todo este balance y de todo esto que se vivió en el centro de la Ciudad de México, hubo condenas constantes en las redes sociales por parte de la oposición, como condenas de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de algunos periodistas e incluso de la Coparmex que emitió este comunicado. Las condenas son porque hay daños a los inmuebles, daños a los comercios, porque participan trabajadores en este cinturón de paz, porque no se detienen a los vándalos. Como era de esperarse, en las manifestaciones anteriores han respondido de la misma manera, han cuestionado la labor del gobierno de la misma manera y en esta ocasión lo siguen haciendo. Como reflexión final, destaco que estamos ante un problema verdaderamente complejo y el balance, hasta con los datos preliminares que acabo de compartirles, es favorable, sobre todo por cómo se venían dimensionando y haciendo más violentas las expresiones de estos grupos vandálicos. Es necesario que el gobierno haga una evaluación y una autocrítica de lo que hizo bien y de lo que hizo mal. Hay muchas cosas cuestionables, es cierto, no todo no resultó perfecto, como por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Se puede exponer a un trabajador en el cinturón de paz? Tendría, aunque es de manera voluntaria, ¿qué ocurre si resulta lesionado? O el por qué se reportan 0 detenidos. O el caso de si ya hay labores de inteligencia, ¿quién está detrás de todos estos grupos? Está pendiente la actualización de datos. Otra cosa a destacar, siempre va a llamar la atención lo que resulte escandaloso a la vista en materia de los medios de comunicación. Hubo muchos medios que iban, y era de entenderse, era normal, que iban sobre los actos de violencia que hubiera en esa manifestación, y es por eso que abundan esas fotografías, esos videos de esos actos de violencia. Sí existieron, son innegables. El punto es el balance y cómo hubiera sido un resultado de una manifestación si hubiera existido la actitud pasiva que hubo en las manifestaciones anteriores del mismo gobierno actual, o una actitud reactiva que en ocasiones había en los gobiernos anteriores. Es cuestión de hacer una autoevaluación por parte de las mismas autoridades y hacerles también saber como ciudadanos qué hicieron bien y qué hicieron mal. Lo cierto es que era algo que tenían que resolver conforme la marcha. La realización de la marcha no iba a esperar a que el operativo estuviera perfecto. Estaba programada para hoy y tenían que resolver las autoridades hoy. Ya veremos cuál es el aprendizaje y qué resulta de todo esto, y si esta labor que hubo hoy va a aguantar para cada marcha que haya en la Ciudad de México. ¿Qué opinan respecto de todo esto? Bueno, leo sus comentarios. En tanto, muchas gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Capo de las Cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. Vamos con el siguiente tema.